Hoy repasamos la actualidad sevillista y su gran goleador, Youssef En-Nesyri. Prepárate, calienta, que sales. Hola Calienta Banquillers, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Calienta que sales y como veis hoy estamos acompañados por Juanma Lorente, que tiene un canal que os lo dejaremos por aquí, repasando toda la actualidad del Sevilla, todos los fichajes, todo lo que pueda acontecer en Nervión, lo tenéis en el canal de Juanma. Juanma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, encantado de estar aquí contigo y pasarme por este gran canal. Pues muy bien, si te parece vamos a empezar y nos lo hemos planteado con una primera imagen. Quiero que te vayas mentalmente a una imagen que es la final de la Supercopa y ese fallo en los últimos minutos de Youssef En-Nesyri contra el Bayern de Múnich en uno de los partidos prácticamente más importantes de la historia reciente del club y que desgraciadamente perderían por 2-1 en la próloga. Falla En-Nesyri, se va llorando, los compañeros le animan, pero a partir de ahí, ¿cómo puede cambiar la vida de un jugador? Y sobre todo yo creo mentalmente, un jugador que ha pensado, que se ha esforzado en mejorar y de qué forma, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida de un jugador? Lo primero es que, sinceramente, creo que el fallo de Nesiri era como la demostración de todo lo que había pasado antes, ¿no? Porque era un jugador que había llegado en invierno de la temporada pasada, que, bueno, había metido sus goles, pero que después del confinamiento había bajado su rendimiento de una manera brutal. Por lo que esa ocasión fallada, aunque solo parece una, es la gota que colma un vaso, ¿no? De unos 20 millones que se invierten en él y, claro, surgen dudas sobre su valía. Pero claro, después de esa ocasión fallada y sobre todo las fotos de él llorando, que lo has comentado tú, creo que me parece muy ilustrativa del momento que estaba pasando en Nesiri. Yo digo que sí, tiene bueno, valor que un jugador meta 16 goles en liga. Más valor tiene viniendo de donde venía, ¿no? Cuando tenía toda la presión del mundo sobre él, cuando el único que confiaba en él era Julen Lopetegui, que al fin y al cabo es el que tiene que confiar, y que, como digo, ese crecimiento mental, esa madurez, siendo tan joven, pues aún demuestra más valor en lo que ha hecho En-Nesyri esta temporada, porque no es solo lo que ha hecho, sino de dónde viene. Exactamente, pues mira, me lo pones a huevo porque vamos a contextualizar un poco, vamos a repasar la carrera de Youssef En-Nesyri, del de Fez, que bueno, empieza en las categorías inferiores del Málaga, ¿no? Luego pasa a No Convence, pasa al Leganés, donde ya le vimos más cositas, ya le vimos a ese potencial de jugador que podía explotar. A mí personalmente me gusta mucho y creo que muchos clubes estaban interesados en él. Finalmente en 2020 recae en Sevilla y bueno, ¿cómo son esos inicios, Juanma, en el conjunto de Nervión? De hecho, te voy a hacer un poco de antes del inicio incluso, ¿no? Porque en ese momento, cuando en el mercado de invierno sucede todo en Nesiri, hay dos movimientos que creo que me parece que hay que resaltar. La salida de Chicharito y la salida de Dabur, que eran dos jugadores que habían estado desde verano en el club, pero que, bueno, en la tarea del gol no estaban muy diestro, vamos a decir así, y Monchi decide hacer una reestructuración del ataque, saca a estos dos jugadores y claro, ahora queda una terna en la que estaba Raúl de Tomás, en la que estaba Paco Alcácer, en la que también se encontraba Youssef En-Nesyri, y para la opinión, para el resto de mundanos, no para Monchi, por supuesto, que parece que está en otra dimensión, Youssef En-Nesyri no era un delantero goleador, y el Sevilla lo que necesitaba era un jugador que aportara gol al Sevilla. Entonces ya de primera, esos 20 millones de euros, esa necesidad del Sevilla de gol, y creo que En-Nesyri no había conseguido muchas cifras antes de su fichaje, ya crearon dudas. Es decir, En-Nesyri llegó a un club que por lo menos la afición no confiaba mucho en él. Sí es verdad que, como he comentado antes del confinamiento, aportó gol, aportó esa cifra goleadora que necesitaba el Sevilla, y los primeros meses, vamos a decir así, son positivos, pero claro, en marzo se corta todo y a partir de ahí es cuando volvemos al principio de la conversación, ¿no? Es cuando pega el bajón antes del resurgir que ha bueno, se ha pegado en los últimos partidos, pero como digo, Youssef llegó con muchas dudas y casi nadie confiaba en él.
Pues como comentaba, sí, el Sevilla al final lo que ha tenido siempre son buenos delanteros. Se echaba de menos una figura goleadora, como me acuerdo de figuras como Gameiro, como Carlos Vaca, como Ben Yedder, ¿no? Como decimos, las cifras hablan por sí solas. Ahora mismo 12 goles en Liga, 4 en Champions, 16 en total, y sobre todo repertorio tanto con la izquierda como con la derecha. Esa polivalencia es ambidiestro y a ello le sumamos pues, los goles de cabeza. ¿Qué cualidades tiene Youssef En-Nesyri? No voy a repetir lo que has dicho porque está perfectamente dicho, pero creo que hay algo que hay que remarcar y es el crecimiento de En-Nesyri en el Sevilla y la capacidad de aportar diferentes registros, ¿no? Durante este crecimiento. Puesto que cuando empezó a meter goles en En-Nesyri, cuando se puso de cara a puerta, era un jugador que aquí en Sevilla se decía que vivía del gol, un delantero que vivía del gol, que sí, que podía meter 2 goles en un partido, pero que no le pidieras absolutamente nada más, que no te recibiera de espaldas, que no tuviera una buena conducción, que no tenía tampoco una buena toma de decisiones cuando no estaba de cara a portería. Se solía decir que cuando menos tenía que pensar, mejor le salían las cosas. Sin embargo, unido a este poderío ofensivo, también ha crecido en confianza. Y claro, creo que esa confianza, ese trabajo con Julen Lopetegui, pues se ha traducido en que ahora mismo es un jugador que incluso te puede dar detalles técnicos, que tiene mucha mejor capacidad de decisión, que encuentra incluso a jugadores bien posicionados dentro del área para cuando no puede marcar él, darle el balón a otro. También una cosa que al Sevilla le hace falta son ideas en los últimos metros, y cuando está en En-Nesyri muchas veces no necesita el balón, que con sus mismos movimientos ya le ofrece posibilidades a sus compañeros o incluso desordena la defensa rival. Así que tiene capacidad goleadora, tanto con la cabeza, izquierda, derecha, pero sobre todo ese crecimiento en cuanto a los registros sin balón. Y cuando es con balón, cuando no está de cara a la portería, es lo que yo creo que había que resaltar, porque se está convirtiendo en un delantero casi total. Sí, es que encima, como bien comenta Juanma, es que le sale todo y a ello le está acompañando la fantástica marcha del equipo, porque recordemos que semifinales en Copa, en Champions tenemos la eliminatoria contra el Borussia de Dortmund y bueno, en Liga, qué decir, a 2 puntitos de ahí arriba, que con licencia para soñar, por supuesto que sí. Pero ahora vamos a comentar un poco pues, esa dinámica del Sevilla, porque como decimos es una tendencia fantástica y a ello, pues como decimos, le acompaña pues, que En-Nesyri las está metiendo todas. ¿Cómo encaja En-Nesyri con figuras como por ejemplo los mismos Ocampos, con ahora el Papu, que ahora hablaremos de él, jugadores como Rakitic, como Fernando? Hablamos un poco de cómo puede encajar ahí. Voy a salirme un poco porque creo que con el jugador que mejor encaja en En-Nesyri es Suso. El gaditano que... Claro, es que creo que el gaditano es el único que está nutriendo de pases con sentido en los 3 cuartos de campo al Sevilla. Un Sevilla que juega muy en estático, que acumula muchos jugadores en campo contrario, pero que quizás le sobran pases laterales. Y claro, ahí en En-Nesyri poco puede ayudar. Por ejemplo, Rakitic, que vino como sustituto de Banega y está haciendo de todo menos el sustituto de Banega, con un Oliver Torres que no está terminando de encajar. El único que se está moviendo y que abandona la banda derecha para meterse por dentro es Suso. Y creo que hacen un tándem perfecto, porque el gaditano está encontrando esos pases verticales que les falta al Sevilla, está encontrando esa asistencia que le cuesta al resto de compañeros, y creo que se entienden a la maravilla. Después con Ocampos. Ocampos creo que es un jugador que está encontrando también en En-Nesyri. Creo que lleva 4 asistencias y parece que uno es marroquí y el otro argentino, pero que se han criado en el mismo barrio. Por lo que, lo dicho, En-Nesyri con sus movimientos le da capacidad a los jugadores que mejor ven el fútbol del Sevilla de encontrarlo con más facilidad, ¿no? Muchas veces no es bueno el que pasa, sino el que se mueve. Y creo que En-Nesyri cumple perfectamente esa función de delantero que te crea ocasiones sin ni siquiera tocar en la pelota, y que, por supuesto, con 2 buenos asistidores como Lucas Ocampos y como Suso, pues tienen la cuota de gol casi servida. Bueno, hemos introducido ya un poco la tendencia en la que está el Sevilla, su marcha en todas las competiciones. Y bueno, hablando un poco de eso, del equipo, desde que llegara Julen Lopetegui prácticamente se ha aportado coherencia, prácticamente todos son buenas noticias en el conjunto de
de sevillista. A ver, yo creo que hay dos rasgos que tú cuando ves el Sevilla te das cuenta de que ni con Pablo Machín, ni con Montena, ni con Berizzo estaban. El primero es una idea de fútbol que funciona, porque sí, veíamos ese 3-5-2 famoso de Pablo Machín, ahora este 4-3-3 de Julen Lopetegui, pero que es una manera de decir, bueno, sí, yo tengo un esquema, lo muevo poco, pero funciona. Es decir, el Sevilla sabe lo que juega, sabe cómo defender, sabe cómo atacar. Es decir, es un Sevilla muy reconocible que se parece partido tras partido y que esto le ha dotado a los jugadores de una confianza en la forma de trabajar de Julen Lopetegui que hace que todos estén implicados y que las cosas salgan. Primero eso, la idea de juego que funciona, pero sobre todo, y yo creo que es lo que diferencia al Sevilla de esta temporada de los de otras, es la competitividad. Es decir, el Sevilla nunca va a dar un partido por perdido. Es muy complicado que el conjunto de Julen tire un encuentro. Va a todas las pelotas como si fuera la última. Tiene también la capacidad Julen Lopetegui de meter en la dinámica a jugadores que no se esperaban. Por ejemplo, Aleix Vidal estaba fuera y se está saliendo. Sergi Gómez parecía que era un jugador de otra división y con la salida de Diego Carlos está volviendo a entrar. Por lo tanto, yo creo que esa idea de juego, esa competitividad en cada uno de los partidos, también introducir a jugadores en la dinámica que a priori, oye, no se contaba con ellos y al finalmente están rindiendo. Y también las porterías a cero. No sé cuántas porterías ya lleva el Sevilla. De hecho, en Copa del Rey no han encajado un gol todavía y esa seguridad atrás, esa defensa férrea, obviamente ayudada con Koundé y Diego Carlos, creo que son las cosas que le está aportando Lopetegui al Sevilla y que se nota, ¿no? Partido tras partido. Sí, en cuanto al Papu, que no sé si bueno, me preguntabas antes por él. Creo que el Sevilla, como te he dicho antes, es un equipo muy competitivo, un equipo muy seguro atrás, un equipo que sabe a lo que juega con ese juego combinativo, con esa acumulación de jugadores en campo contrario. Pero te decía antes, solo Suso era ese jugador diferencial, ese jugador que en 3 cuartos de campo portaba ideas, encontraba el delantero, y creo que el Sevilla necesitaba una figura como Papu Gómez, que al fin y al cabo es muy parecido a Suso desde por la derecha, pero por la izquierda. Así que creo que lo que viene Papu Gómez es aportar esa idea, ¿no? Ese ver el fútbol un poco antes de los demás para rematar una faena que el Sevilla suele hacerlo bien hasta que se planta en campo contrario, pero a partir de ahí es cuando llegaban los problemas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Juanma, un verdadero placer haberte tenido aquí repasando la actualidad sevillista. Recomendamos, por supuesto, tu canal, que como decimos lo dejamos ahí debajo. Y un placer haberte tenido, como decimos, esta es tu casa. Gracias. Yo me he sentido muy a gusto. Hablar del Sevilla sinceramente me encanta, así que cada vez que el conjunto de la capital de Andalucía tenga algo que celebrar o un buen momento, también cuando vaya mal, pero sobre todo cuando vaya bien me podéis llamar. Exactamente. Pues estamos en contacto contigo porque también el gusto ha sido mío de poder hablar contigo y te citamos para futuras ocasiones. Estupendo. Bueno, tenéis el canal de Juanma, pero también tenéis nuestras redes, como siempre, en la caja de descripción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, apoyadnos con un buen like, así como dejando vuestras impresiones sobre qué os parece la figura de En-Nesyri, si pensáis que va a seguir manteniendo este nivel, dónde lo veis los próximos años y también, ¿por qué no?, dónde veis al Sevilla. Nada más por nuestra parte. Un saludo a todos y hasta la próxima.